Aunque no reside aquí en la ciudad de Guayaquil, está con nosotros. Gracias por venir a Radio Morena. Se encuentra el licenciado Marcelo Larrea, periodista, investigador, escritor y también activista. Hay algunos temas que conversar a propósito del año viejo. La pirotecnia es uno de los temas, pero también ahora el legislador decía en la Asamblea Nacional ya se discute la ley de competitividad energética. Dicen que es la solución para los apagones. Queremos darle la bienvenida a usted, licenciado Marcelo Larrea. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Gracias, feliz año 2024. Muchas gracias, Mayra. Muy grato para mí estar con ustedes personalmente en Guayaquil. Deseándoles muchas felicidades y ventura y bienestar a todos ustedes y a toda la ciudadanía de Guayaquil y del país. Nosotros nos sentimos orgullosos porque está aquí en Radio Morena. Creo que no ha ido a otros medios en estos días. No ha ido. 6 de la mañana con 41 minutos. A ver, en Galápagos, que se supone es una de las bondades de la naturaleza más valiosas que tenemos, hay denuncias a propósito de la pirotecnia que está prohibido. ¿Qué pasó en la isla Santa Cruz? ¿Qué va a pasar con la naturaleza? Porque hay mucha contaminación, pero esto que no ocurría antes, la pirotecnia en la isla Santa Cruz. Bueno, realmente hay un escándalo alrededor del tema que tiene que ver con la falta de medidas claras para la protección de los derechos de los animales, que son muy afectados generalmente por la pirotecnia, tanto en el continente como en Galápagos. Y las lesiones que han tenido lugar y que han ocasionado las denuncias son plenamente legítimas. Sin embargo, este es apenas un punto en relación a la gravedad de los problemas en los que se debate Galápagos. Galápagos está sufriendo una estrategia de depoblación. Desde la epidemia del COVID han habido enormes presiones para que la población de Galápagos abandone Galápagos. Se les ha dejado sin alimentos, sin productos vitales. Al mismo tiempo es víctima de un uso y abuso de las actividades turísticas en función de intereses específicos y no hay ningún informe respecto a los ingresos que genera el turismo en Galápagos, ni hay ningún control sobre los ingresos que genera el turismo en Galápagos. ¿Cuánto de la actividad turística en Galápagos, que es una actividad millonaria, realmente se tributa al Estado y cuánto queda en Galápagos? Las condiciones en las que se debate la gente que vive en Galápagos es grave. Pero hay otro problema mucho más grave, que es el que tiene que ver con la adhesión a la Convemar. Las Galápagos no solamente son un paraíso de la humanidad, un paraíso de la naturaleza, están en el centro del mundo. Nuestra nación es la nación del centro del mundo. Quito significa centro del mundo. La nación milenaria de Quito, que iba desde el archipiélago hasta el océano Atlántico, la desaparecieron. Y hemos perdido la conciencia de que ese mar del centro del mundo es el mar más rico del mundo. Y la adhesión a la Convemar, de la que no se habla casi nada, ha significado la pérdida de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, 4 veces más que lo que perdimos en las guerras con el Perú, y 4 veces más del territorio continental que tenemos. Perdimos 188 millas de mar territorial continental e insular, ¿Qué y ahora ese significa mar eso está para el Ecuador? invadido. Ese mar está invadido por flotas pesqueras extranjeras que se llevan no menos de 100.000 millones de dólares al año en peces. Un saqueo despiadado y depredador. Estos temas se ocultan con incidentes como este, como si las noticias de Galápagos se restringieran a escándalos sobre los juegos pirotécnicos, y no sobre la vida de las personas, y no sobre la estabilidad del ecosistema, y no sobre los derechos marinos ecuatorianos. Desde hace algunos años hemos venido planteando insistentemente la necesidad de que el Ecuador denuncie la Convemar y de que reasuma la soberanía territorial marina sobre nuestro mar. ¿Se puede revertir eso? Naturalmente, un convenio internacional los convenios internacionales se llaman internacionales porque son entre naciones. Si un convenio lesiona los intereses de una nación, la nación tiene el pleno derecho de denunciar el convenio y de separarse. No es una camisa de fuerza. Eso es una visión completamente colonial y servil a los intereses de quienes están depredando nuestro mar. No entiendo cómo las Fuerzas Armadas ecuatorianas ponen en orden a la Marina y se pronuncian clara y categóricamente porque el Ecuador respete su soberanía territorial marina y denuncie la Convemar. Estas son medidas urgentes que el Ecuador debe asumirlas cuanto antes, porque no podemos permitir que nuestro mar siga siendo depredado
y que las condiciones de vida de nuestra población en Galápagos, además, cuando se nos llevan 100.000 millones de dólares, se roban el 99% de la pesca de Galápagos, Mayra, ¿no? Queden completamente ocultos y nadie se entere de nada. Eso es una barbaridad. Y cuando uno pregunta a algunos marinos que están comprometidos con la CONVEMAR, dicen, no, aquí no pasa nada. El New York Times denunció hace 1 año y medio que se roban el 99% de la pesca ecuatoriana en Galápagos. Ahí tenemos que hacer, son las 6 horas con 46 minutos, a propósito de temas de esta naturaleza, para este espacio muy tempranero. El tema ambiente, el tema contaminación, ha empezado incluso a calar, a alojarse en las opiniones de nuestros oyentes. Esta radio es una radio muy activa, universalista, como usted muy bien lo sabe, Marcelo. Para Marcelo Larrea, el licenciado, el letrado, el hombre de ciencias sociales y políticas, es digno tenerle en una mesa, en una entrevista en donde podamos abordar temas de esta. No me puedo olvidar de lo que acaban ustedes de reflexionar para los oyentes. Una cosa son los tratados, sí, para el miramiento, el caso específico, y otra cosa son los convenios, porque hay que mirarlos así. Porque hay quienes preguntan y están atentos, hey, ¿cómo es que es signatario el Ecuador de tal o cual cosa y no se lo pone en práctica? Asimismo, si le está causando, habrá que cumplir los procesos. Pero lo que le hace mal a una sociedad, tiene que la sociedad misma ponerla en contexto. Y para eso está el rol de los medios de comunicación, el rol de los comunicadores. No en vano, y aprovecho la fecha. Hoy, por ejemplo, hoy 3, el Ecuador tiene su fecha también para pelear, para luchar por preservar la Antártida. Hoy 3 de enero. Pero pasado mañana tenemos una fecha trascendental. Ese hombre de mente preclara, al que hago siempre alusión, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, propagó por todos los territorios ecuatorianos esa inspiración. Por eso es el Día del Periodista, cada 5 de enero. La primera publicación del Primicias, de cultura, de arte, de todo lo que tiene identidad con la historia. Empezamos desde esa época, 1792. 1792. Sí. Todo esto conlleva, Marcelo, preguntarle políticamente el Ecuador que queremos, el que mira a Marcelo Larrea y que aspiran los ecuatorianos en esta situación de tantas y tantas cosas que hay que lidiar y hay que absolverlas. Por eso se llama ejecutivo. Bueno, los dos hitos a los que tú te refieres son muy importantes. El tema de la Antártida es fundamental y la adhesión a la CONVEMAR también lesiona nuestros derechos de defrontación en Antártida, porque los derechos de defrontación se miden por la extensión del territorio y la extensión del territorio ecuatoriano que define los derechos en la Antártida se mide desde el punto más oriental hacia el punto más occidental. Pero el momento en que perdemos 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, nuestro territorio se reduce apenas a una quinta parte. En consecuencia, los derechos de defrontación en Antártida, que son sobre 325.000 kilómetros cuadrados, se reducirán también a una quinta parte. Si perdemos también en Antártida cientos de miles de kilómetros cuadrados. Esta es una reflexión que hay que hacerla claramente ante el país. El Ecuador no puede renunciar de ninguna manera a sus derechos territoriales. El territorio de la República es irreductible. Es el principio en el que descansa toda república en todo el mundo. De otra manera se condenaría a su extinción. Y el segundo punto al que has hecho referencia, que es sumamente importante en la memoria de Eugenio Espejo. Sí, eso nos convoca a todos los periodistas ecuatorianos a seguir el ejemplo de Espejo. Espejo abrió la brecha para recuperar nuestro país. Él trabajó en la formación de las sociedades patrióticas de la época para impulsar la independencia. Es realmente el gestor del 10 de agosto de 1809, el gestor intelectual de la transformación de Quito, no solamente de la capital de la República, sino de toda la nación de Quito, en luz de América. Es que Quito, Ecuador. Claro. Quito, Ecuador. Ecuador es una voz francesa que significa eau d'or. Eso de que significa la línea ecuatorial es mentira, porque Ecuador significa eau d'or, que era el nombre que le puso la misión geodésica francesa a nuestro país,
porque no podían reconocer que Quito en las lenguas originarias significa centro del mundo. Y que por lo tanto, desde que Quito se nombró Quito, nosotros sabíamos que estábamos en el centro del mundo, hace miles y miles de años. Ahora, conciliar todo esto, decía temprano, pues es el único que tenemos y es tan pero tan diverso. Ese Quito, Ecuador, es el único que tenemos. Así es. ¿Y cómo no conciliar? País hermoso. Cuando hablo de la Antártida estoy hablando de clima polar. Cuando hablo de la Antártida estoy hablando del calentamiento global. Por eso decía, qué bueno que la sociedad también se comprometa y que sus actores, porque mira cómo amanece Quito, a propósito de la capital del Ecuador. En Guamaní, el sur de Quito, hubo más afectación al clima por quema de los años viejos y también tengo que entrar en esa necesidad del ser humano, el ser como tal. ¿Qué fue lo que vimos? Había una necesidad de explotar, de sacar todo. Y creo yo que a eso acudió la quema. Es el sentido simbólico de la quema de los años viejos. Así es. Y esa es una gran fiesta para que la sociedad renueve sus energías, queme lo negativo, libere lo negativo y abra las puertas para empezar un nuevo tiempo. Ahora, ¿cómo estamos preparados? Ahora sí vamos al tema, las sociedades, las ciudades, ¿cómo están preparadas? ¿Qué cultura hay en el ciudadano? Porque se ha quemado bien el año viejo. Dicen que en este año se notó, se sintió que la gente quemó el viejo con ganas. Sí, con toda seguridad, después de haber sufrido tanto como hemos sufrido en todo este periodo con la epidemia del COVID, con la parálisis de la economía del país, con el crecimiento de la miseria, con el crecimiento insólito y exponencial de la violencia. Evidentemente todos queremos una sociedad como la que nos merecemos. Ecuador siempre fue conocido como una isla de paz y ahora es un infierno de violencia y de inseguridad. Eso es absolutamente inadmisible. Esa es una responsabilidad adicional para la fuerza pública. La fuerza pública tiene que cumplir sus funciones. No puede hacerse de la vista gorda, no puede coserse los ojos, como dicen en Guayaquil, frente al crecimiento de la delincuencia. Si hay grupos armados que están retando a las Fuerzas Armadas no necesitan ninguna ley, ningún decreto, ninguna resolución de ningún tipo para desarmar a quienes ilegalmente están armados. De manera que deben entrar a las cárceles y desarmar a los delincuentes. Y deben ir a las guaridas de los delincuentes y desarmarles. Y garantizar la seguridad de la sociedad ecuatoriana. Por eso parece fácil, licenciado Marcelo Larrea. Es fácil. Lo que pasa es que no quieren hacerlo. Porque ningún delincuente, por bien armado que está, tiene mayor poder de fuego que el que tienen nuestras Fuerzas Armadas. O sea, el Estado como tal... Nadie va a negarse a entregar el arma si es que las Fuerzas Armadas le quieren que entregue sus armas. El licenciado Marcelo Larrea, 6:53 minutos. Si no, los delincuentes gobernarían el mundo, así de simple. O sea, no nos podemos sustraer de esa responsabilidad como Estado. Y las Fuerzas Armadas como tales y la Policía Nacional como tal, pero viven permanentemente pidiendo más recursos, más dinero y no hacen nada. Pero hay una contaminación, se habla en este momento, ahora mismo, del caso Metástasis, que estaba involucrado el director de la cárcel, el director del SNAI, jueces, fiscales y otros altos funcionarios. Entonces, si el Estado como tal quiere resolver el problema, no es solamente el tema de desarmarlo, hay más problemas. Evidentemente, porque no se entiende cómo, teniendo la competencia para actuar, no actúa. ¿No? ¿Cómo no actúa el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en desarmar a grupos delictivos armados hasta los dientes? ¿Que tiene miedo de qué? Si tiene la mayor capacidad de fuego que existe en la sociedad ecuatoriana. Y obviamente el momento en que reten a un grupo delictivo a desarmarse, el grupo va a desarmarse porque no puede enfrentar una guerra absolutamente desigual con una fuerza armada que tiene fuerzas de tierra, aire y mar. Es absurdo. De manera que vean lo que ha hecho el señor Bukele en El Salvador. Porque ha podido exitosamente desarmar a la delincuencia. A ver, porque ha tenido la determinación de aplicar la norma legal elemental. Si existen fuerzas armadas en el Ecuador, el nombre Fuerzas Armadas significa que es la única fuerza armada que hay en el país. Si alguien se arma ilegalmente para actividades delictivas, como ha ocurrido en el Ecuador, esa Fuerza Armada tiene la obligación de desarmarla, si no ya no son Fuerzas Armadas del Ecuador, pues ya hay un montón de Fuerzas Armadas, van contra la propia naturaleza de su existencia. Pero esas cosas elementales se pretenden ignorar para proteger a la delincuencia y para proteger a la violencia. 6 en esta mañana, 55 minutos. Están escuchando al licenciado Marcelo Larrea en este diálogo. Toca el punto usted del Salvador. Están próximos a elecciones.
Pero a ver, ¿qué fue lo primero que hizo Bukele? Porque hay que encontrar la génesis como para poder también conciliar que ciertas comparaciones no son odiosas, otras sí, y que es una nación con una, por ejemplo, dimensión territorial distinta. Creo que Guayaquil es más grande. Sí, Guayaquil es más grande, pero a nivel. fundamentalmente, a ver, el punto de partida. Bueno, El Salvador y Honduras han vivido durante varias décadas lo mismo que se está aplicando ahora en el Ecuador. Un sistema de fraccionamiento y de confrontación interna entre bandas delictivas que atemorizan e intimidan a la población. Esto es un modelo de dominación política que ha venido gobernando El Salvador desde fines de la década del 70 hasta el periodo Bukele. Yo soy crítico también de algunos abusos en la falta de respeto a los derechos humanos que se han cometido en el gobierno de Bukele, pero ha cumplido lo que tiene que cumplir. Y se pueden ejecutar esas mismas medidas sin violentar ni un solo derecho humano. Esa es la verdad. Pero, y es un ejemplo de lo que nuestro país tiene que hacer cuanto antes para liberarse de esta ola de violencia, de intimidación y de inseguridad que afecta a la ciudadanía. La reforma o las reformas que hubo legales necesarias en El Salvador pueden y deben de estar a la vista y poder también activarlas las demás Sí, sociedades. pero además, como decía, no se necesitan reformas legales. Si las Fuerzas Armadas existen, existen, o no existen Fuerzas Por Armadas. supuesto, y en el las Ecuador. fuerzas... Y no financiamos nosotros a las Fuerzas Armadas con nuestros impuestos y con la riqueza de la nación. La financiamos. ¿Cuál es la función de eso? Ser la Fuerza Armada de la República. Pero esas fuerzas tomadas, como decía mi compañera hace un rato, esas fuerzas, esas instituciones tomadas, porque cuidado, hay quienes de pronto hasta cuando escriben o cuando hacen, generan una opinión, creen que los pobres son los únicos culpables de todo porque son tomados por los tentáculos de Sí. todos Si están estos. infiltrados por las redes delictivas, hay evidentemente que depurarlas. Y a esos sectores no hay que satanizarlos solamente. No, no, y no se trata de satanizarlos, se trata de fortalecerlos. La crisis de inseguridad que existe en el país lo que plantea es la necesidad de un fortalecimiento de la fuerza pública, no en función de la violación de derechos humanos, de ninguna manera, en función del cumplimiento irrestricto de sus competencias y funciones. Marcelo, usted es un hombre con mucho fuelle, con mucho trajinar en el ámbito político. Hace unos días me preguntaba, ¿estamos perdiendo figuras con un verdadero liderazgo? ¿Cómo hacer hoy, en esta semana, compañera, partidos y movimientos a punto de desaparecer? Desaparecidos ya, porque ya tomó la decisión el Consejo Nacional Electoral, como mover la lista 35, ex de Alianza País, y otros 18 movimientos o partidos políticos. Algunos de pronto la justicia electoral los va a salvar, probablemente. Bueno, el régimen de partidos políticos en el Ecuador es un desastre, esa es la verdad. Este régimen fue instituido a fines de la dictadura militar de la década del 70 y lo que hizo fue privatizar los derechos políticos. Los derechos políticos pasaron de ser una propiedad y un derecho de toda la ciudadanía a ser propiedad privada de los partidos y de los dueños de los partidos y de quienes financian a los partidos. Y esa es la causa del desastre de esta pseudo-democracia en la que vivimos. Se requiere una reforma muy profunda en ese sentido. Hay un tema que me gustaría hablar antes ¿Sí? de irnos, que es el tema eléctrico. Exactamente, Sí, sí. eso le iba a preguntar, a ver, porque nos quedan contados minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la crisis energética que vive el país? Octubre, yo decía en el balance del año 2023, 25 de octubre, el Ecuador sintió luego de 14 años que vamos a volver a los apagones. La declaratoria del expresidente de la República, Guillermo Lasso, y su ministro de Energía en ese entonces, Fernando Santos Alvite, de que vuelven los apagones. Y ahora hay una solución del presidente Daniel Noboa, solución que queremos saber si realmente eso es la ley de competitividad energética que justo hoy discute nuevamente el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, aquí hay varios aspectos que tratar. Primero, el Ecuador tiene una capacidad instalada de generación de 8.8 gigabytes y la demanda es de apenas 4.6, de manera que tenemos una redundancia que casi es del 100%, de manera que hay que preguntarnos por qué sufrimos de apagones si tenemos una capacidad instalada de generación que duplica la demanda existente. Y no hay nadie que haya planteado una fiscalización, una investigación sobre este desastre, sobre esta absoluta incompetencia del gobierno del presidente Lasso y de sus ministros. Ya el organismo, la CENACE, lo planteó en abril del año pasado, que íbamos a tener una crisis por problemas de estiaje y que la crisis se resolvía con importación de 50 millones de metros cúbicos de gas por día, en abril.
Si se habrían hecho esas importaciones, no habríamos tenido los apagones y el costo que se revela en el proyecto de ley del presidente Noboa de $600 millones habría sido significativamente menor. De manera que estamos frente a un saqueo ante la cara de todos los ecuatorianos que nos ven como idiotas por quienes ejercen el poder público. Ese es un primer problema. El segundo problema, es insólito que teniendo una capacidad instalada que duplica la demanda, tengamos problemas de abastecimiento de electricidad. ¿Por qué no funcionan las presas correspondientes o las represas correspondientes para garantizar que cuando haya el estiaje haya el suficiente flujo de agua para que la generación eléctrica no se vea disminuida? ¿Por qué? Porque estamos gobernados por idiotas, por estúpidos, por delincuentes, por ladrones. ¿Por qué? Eso es lo primero que tenía que preguntarse el presidente Noboa, antes de precipitarse a un proyecto de ley que lo que hace es habilitar una serie de intereses privatizadores del sector eléctrico. Y ¿no es la solución entonces? no es de ninguna manera la solución. La primera solución que debería preocuparse realmente de hacer la importación del gas como una tarea de emergencia inmediata para garantizar la habilitación de la generación termoeléctrica inmediatamente y proveer la solución al tema. Lo otro es seguir jugando, como decía Alberto Acosta, el retorno de los brujos, a los brujos neoliberales que quieren utilizar cualquier crisis como un instrumento para asaltar los recursos públicos. Eso es absolutamente inadmisible e inaceptable y no va a resolver absolutamente nada. Entonces, el país tiene que volver a debatir los problemas desde su raíz. De otra manera, no los podemos comprender. ¿Cómo es posible, vuelvo a preguntar, que teniendo una capacidad instalada de generación de 8.8 gigabytes y teniendo una demanda de 4.6 gigabytes, tengamos una crisis energética? Y compramos, por ejemplo, para cerrar, cuidado, y compramos a 60 y ahora nos dicen que hay la posibilidad de negociar a 21 centavos. Es una locura, o sea, eso es un atraco al Estado ecuatoriano. Alguien tiene La Contraloría General del Estado, si existiera, lamentablemente el señor Correa destruyó sus competencias y su autonomía y su independencia del Poder Ejecutivo, debería haber intervenido inmediatamente y el Congreso Nacional, en lugar de hacerse de la vista gorda frente a un atraco que lesiona la vida de todo el sector productivo, que lesiona la vida de todos los ecuatorianos que hemos sufrido los apagones, debería armar una comisión de fiscalización sobre esta crisis. Eso carece completamente de sentido. Entonces, encubre a los autores del desastre para favorecer una ley que va a favorecer a quienes tengan interés en el negocio eléctrico. ¿Cuál es la solución? En perjuicio de la economía ecuatoriana. La solución es muy simple. Hay que habilitar las represas para garantizar que en todo estiaje haya el flujo adecuado de agua para la generación hidroeléctrica. Hay que desarrollar proyectos no solamente en la cuenca amazónica, sino en la cuenca del Pacífico para que los problemas del estiaje no existan. Y hay que utilizar esos 4 gigabytes excedentes para exportar energía y generar una nueva línea de ingresos del país y no una nueva línea de egresos. Pero como todo se piensa en función del negocio, bueno, fuera del negocio, del robo, ¿no? Estamos como estamos. Es lo que hay, dijo Alberto Barros. Es lo que hay, lo que hay, es lo que hay. Y vaya con tranquilidad. 5 de enero de 1792, Día del Periodista, primer número del Primicias de la Cultura de Quito. Desde ahora, mi deseo de que haya en la sociedad ecuatoriana esa atención de parte del comunicador, del periodista como tal, y su rol. Esa es la responsabilidad de los periodistas ecuatorianos, que además lo hemos sufrido tanto con el manejo irregular de la gestión mediática en el país. Pero el compromiso tiene que ser siempre el compromiso renovado permanentemente. Renovarlo todos los días en el quehacer periodístico cotidiano. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista, muy grato para mí compartir con la distinguida audiencia de Radio Morena esta mañana. Nosotros estamos contentos de recibirlo aquí en su casa. Las puertas están abiertas para cuando desee, se da un brinquito a Guayaquil y aquí en Radio Morena le escuchamos. 7 de la mañana con 4 minutos, ha sido el licenciado Marcelo Larrea.